Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de cualquier otra cosa, quiero darles la más cordial bienvenida al Instituto Universitario Enlace, asimismo a la licenciatura en Derecho. Me presento, mi nombre es María Isabel Ponce Rojas, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en Derecho Penal y Criminología por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, incorporado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión impartiré a ustedes dos asignaturas durante este periodo académico. La primera es Derecho Romano como piedra angular del sistema jurídico mexicano hasta la actualidad y Derechos Humanos como el derecho que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Dicho lo anterior, entramos en materia con la primera asignatura, que es Derecho Romano, y para ello es importante entender cuál es el objetivo de la asignatura. Y el objetivo principal es que los estudiantes de Derecho puedan identificar en su concepto más amplio el concepto de derecho romano. Asimismo, poder identificar las fuentes del derecho. Entendamos como fuente el lugar de donde emanan, el lugar de donde se origina como tal el derecho romano, que veremos posteriormente en su momento, así como los conceptos generales relacionados a esta materia y la importancia que tiene el estudio del derecho romano, no solo en nuestro sistema jurídico mexicano, sino en los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. Como ya lo mencioné con anterioridad, el derecho romano no es otra cosa más que la piedra angular o punta de lanza de nuestro sistema jurídico actual, salvo algunos sistemas jurídicos que por su propia naturaleza o por la propia naturaleza de su organización social, política o económica, pues no tienen como base el derecho romano como lo es en el Estado mexicano, pero por ejemplo, algunos de estos derechos que no tienen como base el derecho romano es el derecho musulmán, por una cuestión meramente religiosa, como lo sabemos, el derecho hindú, el derecho clásico chino, incluso el derecho consuetudinario. Entendamos como derecho consuetudinario todas aquellas prácticas reiteradas, ponderadas como obligatorias. Y curiosamente, voy a abrir un paréntesis, curiosamente en la actualidad, nuestro propio sistema jurídico tiene derecho consuetudinario, tenemos derecho por costumbre. Un ejemplo clarísimo está fundamentado en el artículo 2 constitucional, donde nos habla del derecho indígena. El derecho indígena básicamente está sustentado en derecho consuetudinario, derecho por costumbre, ¿no? Que ya lo veremos oportunamente en alguno de los temas. Cierro el paréntesis hasta aquí y volvemos al derecho romano. La costumbre dentro de la evolución del derecho romano ha sido parteaguas para edificar un sistema jurídico bastante complejo dentro de la sociedad romana, como vamos a ir viendo poco a poco. En alguna etapa de la antigua Roma sí se codificó la legislación, sí existieron leyes, sí existieron algunos tratados, sí existieron códigos en donde ya se consagró todo ese derecho que durante épocas anteriores había sido única y exclusivamente de manera consuetudinaria. Y es importante establecer que dentro de el mundo en el que habitamos, el sistema jurídico o los sistemas jurídicos se dividen en dos. El primero es el derecho anglosajón y el segundo es el derecho romano o el sistema jurídico romano, que es el que nos ocupa para efecto del estudio de derecho romano. Y bueno, antes de cualquier otra cosa es importante entender qué es el derecho romano. Y bueno, se entiende como derecho romano todo ordenamiento jurídico que regía a la sociedad de la antigua Roma
desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, básicamente, desde la monarquía, que es el gran inicio de Roma, hasta la caída del gran imperio romano, a todo eso, a toda la legislación que se generó de principio a fin, es a lo que se le denomina derecho romano. Y bueno, como podemos ver, o como vamos a ver durante este campo de estudio, el derecho romano ha ido teniendo grandes cambios, se ha ido fortaleciendo, se ha ido modificando, dependiendo a las necesidades que iba teniendo la sociedad de Roma en aquellos ayeres. Y bueno, para poder entender como tal el origen del derecho en Roma, es importante entender y estudiar cómo es que se va dando su organización social, económica y política, que como vamos a poder ver, estos tres sectores, lo social, lo económico y lo político, son punta de lanza para la creación del derecho. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las fuentes del derecho romano. Y desde el derecho romano hasta nuestra actualidad, tenemos fuentes reales, formales e históricas. Y bueno, nuevamente, vamos a entender qué es una fuente. Como ya lo mencionaba con anterioridad, una fuente del derecho en particular es aquel lugar de donde emana, de donde surge, de donde se origina el derecho. ¿Con base a qué? Con base a características particulares de la sociedad o de las necesidades que va teniendo la sociedad durante su evolución. Y es por eso que con base a esas necesidades es como va surgiendo el derecho. Y lo vemos en la misma actualidad con algunas cuestiones, ¿no? Ejemplo clarísimo, cuando se vino la temporada de pandemia, cuando tuvimos esta situación de salud a nivel mundial, los estados-nación, el nuestro básicamente, adoptó legislaciones, o creó, más bien, creó legislaciones para poder limitar de algún modo la interrelación social para evitar que esta pandemia se prolongara durante más tiempo. ¿No? Ese es un ejemplo clarísimo. Se adoptan leyes, se crean leyes para regular algunas cuestiones que son necesarias para casos concretos. En este caso, el ejemplo sería la pandemia, pero ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco, abogados. Entendamos como fuente de derecho romano no escrito, que era lo que les mencionaba hace rato, a la costumbre. Por tal motivo, se observa en el pueblo la costumbre inverterada. Eh, el derecho como tal, el derecho romano básicamente, se construye a través de usos, a través de lo que van haciendo las personas y como lo mencionaba, a través de las necesidades que va generando la misma sociedad y que hay que regular sí o sí para que podamos vivir en una sociedad armoniosa, tranquila. Imagínense si no tuviéramos regulado, por ejemplo, el robo, ¿no? O que no tuviéramos regulados los delitos sexuales o que no tuviéramos regulado los delitos en contra de la libertad. La sociedad sería un caos, sí de por sí, con tantas regulaciones. No vivimos al 100% en paz, toda vez que hay una serie de actos que se constituyen como delitos o de actos que se constituyen como altercados entre particulares, etcétera. Hablando de que tenemos un sistema jurídico previamente establecido y con el que hemos venido viviendo durante muchos años. Sin embargo, todavía hay muchas lagunas en la ley. Sin embargo, hay mucha vulneración de legislación
que impide tener al 100% esa armonía social. Pero bueno, regresando a Roma, pues básicamente las fuentes del derecho surgen o inician con la costumbre, como tal, ¿no? Con el derecho consuetudinario. Y bueno, empezamos con las fuentes reales. ¿Cuáles son las fuentes reales en el derecho romano? Bueno, entiéndese todas como fuentes reales, perdón, todas aquellas que enmarcan cualquier acontecimiento de origen político, económico, social o religioso. ¿Ok? Y que, como se los mencionaba, todas estas cuestiones políticas, económicas, sociales y religiosas van generando situaciones que tienen que ser reguladas. Y entonces, cuando, por decir algo, en cuestión social, que era muy común dentro de la sociedad romana, la división de clases sociales. Y la división y la segregación de clases sociales era tan específica y tan dura y tan cruel que tuvieron que regularlo en códigos, tuvieron que regularlo en leyes. Un ejemplo clarísimo, la sociedad romana estaba dividida en esclavos, plebeyos, patricios, ¿no? Que socialmente eran, pues, como las personas que habitaban de manera general en Roma, que más adelante vamos a ver en qué consiste cada una de estas organizaciones sociales. Tenemos las fuentes formales, que no son otra cosa más que los procedimientos a través de los cuales se llevaban a cabo todas las disposiciones jurídicas que ya había mencionado el mandamás, que en este caso sería el emperador o el rey. Este, y aquí surge un término que hasta la fecha lo utilizamos llamado jurisprudencia. La jurisprudencia, básicamente dentro de la antigua Roma, era ley, ¿no? La ley que emitían las personas que jurídicamente o socialmente dentro de la escala social eran los sabios, los mandamás, por decirlo de alguna manera. Ellos eran los que emitían estas disposiciones denominadas jurisprudencias. En la actualidad, por lo que respecta a nuestro sistema jurídico mexicano, tenemos jurisprudencia también, y la jurisprudencia la realizan el más alto tribunal en materia jurídica que tenemos en el Estado mexicano, que no es más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos, a través de todo un proceso, realizan jurisprudencias, ¿no? Que tal vez, bueno, no tal vez, lo vamos a mencionar más adelante. Voy a hacer un paréntesis para que entendamos como jurisprudencia las resoluciones emitidas por los tribunales de la más alta jerarquía en México, ¿no? En este caso, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que respecta a la sociedad romana, los emperadores o los reyes o el mismo Senado, que es una figura que también aparece en Roma, son los que crean este tipo de legislación, estas jurisprudencias, estos mandatos para la sociedad romana. Entonces, ahí es el origen tal cual de las fuentes formales del derecho romano. Y bueno, tenemos las fuentes históricas, ¿no? Entiéndase como fuente histórica todo aquel texto que se haya conservado y que contenga obras jurídicas como literarias, principalmente. Un ejemplo es el Digesto de Justiniano, que ya es, a Justiniano lo estaremos viendo por ahí del Imperio Romano, y las instituciones de Gallo,
¿Qué quiere decir esto? Que para hablar de fuentes históricas que podemos tomar dentro del área jurídica, dentro del estudio del derecho romano, pues ya tenemos como fuente histórica todo este derecho escrito que dependiendo de cómo se fue dando la evolución de la antigua Roma, pues ya se fueron consagrando estas disposiciones jurídicas en textos escritos, tal cual. Y que en la actualidad nosotros, como estudiosos del derecho, utilizamos como una fuente histórica, ¿no? Como un parteaguas para nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, reitero, ya nada más para cerrar este tema, entiéndase por fuentes todo aquel origen, todo aquel lugar de donde emana o de donde nace el derecho. Y tenemos fuentes históricas, reales y formales. ¿Ok? Nuestro sistema romano o el sistema romano, como les mencionaba, la antigua Roma tenía una forma particular de segregar a la sociedad. Y entonces, se dividía por aquellos que eran ciudadanos romanos y aquellas personas que no tenían esa capacidad de ser ciudadano romano. ¿A qué voy? Les comentaba que tenían una organización social tan compleja y tan elitista, si lo podemos llamar de esa manera, que incluso todo lo que respectaba a Roma, a su sociedad, a cómo estaba constituida, tenían una clasificación de personas. Los que son ciudadanos romanos y los que no son ciudadanos romanos. Los que son ciudadanos romanos tienen acceso a algunos beneficios o a todos los beneficios que daba como tal el ser parte de la ciudadanía romana. Y los no ciudadanos podían vivir en Roma, pero no alcanzaban esa calidad. ¿Como quiénes? Recuerdan que al principio les mencionaba yo que había esclavos, plebeyos, patricios. Pues bueno, básicamente la sociedad romana se dividía de la siguiente manera. Teníamos esclavos, que eran personas, ahora les llamamos así, sin embargo en la antigua Roma no alcanzaban ni siquiera la calidad de personas. Imagínense la situación tan precaria que vivía un esclavo en Roma, toda vez que un esclavo en Roma tenía la condición de una cosa, así de elitistas eran. Cuando una persona era condenada al esclavismo, la trataban como cosa, no tenía derechos, ninguno, bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues obviamente los esclavos no podían ser ciudadanos romanos, porque si no tenían derechos, porque las cosas no tienen derechos, pues menos iban a poder ser ciudadanos, ¿no? Tenemos otra clasificación que eran los libertos. Los libertos eran personas que de repente quedaban libres del pater familias, que vamos a ver más adelante el concepto de pater familias, que no pertenecían a ninguna familia y que andaban tal cual, libres, ¿no? Pero tampoco eran considerados ciudadanos romanos porque no entraban dentro de la estructura social que tenían los romanos previamente establecidas. Y entonces a estas dos figuras no se les consideraba ciudadanos romanos. Ahora bien, quienes sí eran considerados ciudadanos romanos. Primero, pues la plebe, también llamados clientela. Pues la plebe eran aquellas personas que pues no tenían recursos materiales sobrantes, vivían al día, era la populi, básicamente, en Roma.
estaban los nobilitas o los nobles, y ya estos se les denominaba patricios o plebeyos. Eh, los patricios no eran otra clase de personas más que aquellas que contaban con altos recursos económicos, que venían de familias preponderantes y que básicamente eran los que tomaban muchas decisiones dentro de la sociedad romana, como vamos a ver posteriormente, incluso en el Senado, ¿no? Entonces, básicamente eran personas adineradas con propiedades que tenían esclavos, ¿no? Para que les realizaran trabajos o labores. Y los plebeyos, pues eran personas normales que tal vez no provenían de familias adineradas, pero que contaban con recursos económicos, ¿no? Tal vez no tenían la fineza que podría tener un patricio, pero sí tenían el dinero. Entonces esos eran los plebeyos adinerados y que también eran considerados ciudadanos romanos por obvias razones, ¿no? Finalmente tenemos a los senadores que formaban parte de la estructura política de la antigua Roma y a los administradores del imperio. También los administradores del imperio, pues eran personas que formaban parte de la política y por formar parte de la política, obviamente, se les podría llamar ciudadanos romanos, ¿no? Contrarios en su a los esclavos y a los libertos que por sus condiciones propias sociales no podían pertenecer a la ciudadanía romana. El derecho romano, como tal, tiene varios periodos y varios periodos muy interesantes, donde suceden cosas muy particulares a nivel político, económico y social, ¿no? Se dividen de la siguiente manera: la monarquía, la república, el imperio y el bajo imperio, ¿no? Donde gobernó Justiniano, que ya veremos oportunamente. Y bueno, dentro de esta, dentro de esta, perdón, dentro de estas etapas de la evolución de Roma, vamos a poder ver cómo hay principados, cómo hay autocracia, ¿no? Cómo los ricos, pues ostentan el poder y limitan por mucho a los ciudadanos romanos en general, y los limitan en muchas cuestiones, hasta en algo tan simple como lo eran los comicios electorales, ¿no? Las votaciones. Eh, ¿Cómo inicia la monarquía? ¿Cómo inicia Roma? ¿Cuál es el surgimiento de Roma? Bueno, cuenta la leyenda o cuenta la historia que habían dos hermanos, Rómulo y Remo. Y la historia de Roma narra que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, literal, ¿no? Sin embargo, se da un conflicto, un pleito entre Rómulo y Remo. Sí, les mencionaba sobre Rómulo y Remo, que eran dos hermanos, que como ya les decía, fueron amamantados por una loba, literalmente. Y bueno, hubo un conflicto entre estos dos hermanos y Rómulo priva de la vida a Remo, quedando Rómulo como el primer gran monarca de Roma. De hecho, el nombre de Roma surge precisamente con base a este acontecimiento trágico. Eh, Cuando Rómulo se consagra como el primer gran monarca de Roma, él es el que hace la distinción social entre patricios
y plebeyos. Él es el que crea el Senado. Y ya antes de cualquier otra cosa, entendamos como al Senado como a un grupo de 100 ancianos. El nombre de Senado proviene de senectud, porque como lo es en la actualidad y como lo era en la antigua Roma, los ancianos eran las personas mejores capacitadas, tomando en consideración todas las vivencias que habían tenido, tomando en consideración la sapiencia y la sabiduría que tenían para su edad. Entonces, por eso el Senado estaba integrado principalmente por personas senectas. Y o el origen del Senado, básicamente se da con Rómulo. Este, los patricios, estas personas adineradas, ejercían el poder a través de asambleas que recibían como nombre curias, que más adelante vamos a ver en qué consiste una curia y en qué consiste una centuria. Y bueno, todo esto lo hacían a través de comicios. El término comicio creo que lo hemos escuchado en la actualidad. ¿Saben? Comicios electorales. Eran las votaciones. Imagínense desde dónde surge el tema de votar algún cargo público o algún cargo en particular. Surge desde Roma, tal cual, con el término comicios. A través de comicios se elegían a los reyes o a los emperadores y estos quedaban investidos de autoridad y también eran los que, como ya lo habíamos mencionado, promulgan las leyes, ¿ok? Y bueno, dentro de estas votaciones, pues bueno, se llevaban a cabo en determinados periodos para poder elegir a cada uno de los representantes de la antigua Roma. Una vez que el rey era elegido o el emperador era elegido o electo, dentro de todas las facultades que tenían tres facultades importantes. Una de ellas era que era el jefe del ejército, ¿no? Como lo es en la actualidad. Era magistrado judicial y era el sumo sacerdote. Podemos entender entonces que los reyes tenían básicamente todo el poder en sus manos. ¿Por qué me refiero a que tenían todo el poder en sus manos? Porque, ojo, no solo regulaban o no solo era el supremo jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, del ejército. También era el que dictaba las leyes, pero además regulaba las cuestiones religiosas. Entonces tenía básicamente un monopolio del poder. En la actualidad, haciendo un tema de derecho comparado del derecho romano al sistema jurídico mexicano en la actualidad, nosotros, de acuerdo a lo que dispone el artículo 49 constitucional, tenemos una división de poderes. El artículo 49 constitucional dispone que el supremo poder para su ejercicio deberá de dividirse en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que más de dos poderes no pueden estar en las manos de una sola persona, porque si no, entonces estaríamos cayendo en una situación autoritaria 100%. Por eso debe de haber un equilibrio en el tema del poder público, ¿no? Imagínense si una sola persona no solo fuera, en la actualidad, no solo fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, pero que también fuera la persona que crea las leyes, pero que también fuera la persona que aplica la justicia y administra la justicia. Viviríamos en un completo caos. Por eso es importante, de acuerdo al barón de Montesquieu, que mencionaba que el poder tendría que ser dividido en tres personas o en tres organismos para evitar precisamente ese autoritarismo en un estado, ¿no? Que es
la división de poderes que tenemos el día de hoy. Pero en la antigua Roma no era así. En la antigua Roma los reyes ejercían el poder de las fuerzas armadas, ejercían el poder de la iglesia y ejercían el poder de la creación de leyes. Sin embargo, para que el rey o el emperador pudiera emitir una ley, tenía que consultar antes al Senado. Si el Senado de alguna manera daba su autorización o el visto bueno a las leyes que emitían en ese entonces los reyes o emperadores, entonces se llevaba a cabo. Pero ya había por ahí una consulta, de alguna manera ya había ahí una limitante, entre comillas, ¿no? Para el rey. Y digo entre comillas porque los senadores pues también eran patricios. Entonces, básicamente, la población adinerada de la antigua Roma, pues como ya se los había mencionado, era la que regía y era la que disponía. Obviamente no le iban a consultar a un plebeyo, ¿verdad? Básicamente eran patricios. Y bueno, como les mencionaba acerca del Senado, el Senado no era otra cosa más que un órgano permanente de gobierno, a quien, como ya lo mencionaba, el rey tenía la obligación de consultar todas y cada una de sus decisiones que tuvieran en relación con cuestiones públicas. Este organismo, como el Senado, expande como tal su existencia hasta el Bajo Imperio. ¿Qué quiere decir? Que desde la monarquía, pasando por la República, pasando por el Imperio y el Bajo Imperio, el Senado existió. Y si lo vemos fríamente, hasta nuestra época, el Senado, no de la misma manera o no bajo la misma constitución, pero la figura del Senado sigue existiendo aún en la época actual. Imagínense cuál es el impacto tan fuerte, perdón, que tuvo el sistema jurídico romano, que hasta la fecha, después de tantos años y de algunos siglos, sigue impactando aún en nuestro sistema jurídico actual. Dentro de las facultades del Senado tenemos la ratificación de leyes y de elecciones, ¿no? Como ya lo mencionábamos con anterioridad, si el rey o el emperador promulgaba alguna legislación, lo tenía que consultar con el Senado y el Senado la ratificaba o la aprobaba, entonces se llevaba a cabo. Lo mismo con el tema de las elecciones. En este caso, el Senado decidía si la elección era buena o no era buena, o era legal o no era legal, y al igual que con las leyes, lo ratificaba y se seguía con el proceso, se llevaba a cabo o se admitía a la persona a la que se había elegido. También emitían resoluciones de carácter legislativo, que es una actividad propia del Senado, y estas recibían el nombre de Senatus Consultus, las cuales eran obligatorias en el derecho público. Y ojo, aquí también voy a hacer una acotación. Aún en la actualidad, el sistema jurídico o el derecho se divide en dos grandes ramas. Una es derecho público y la otra es derecho privado. Entiéndase al derecho público en la actualidad como la relación que tiene cualquier persona, entiéndase particulares para con el Estado. Un ejemplo de ello, el derecho administrativo es en materia de derecho público. Y el derecho privado son las relaciones jurídicas que se dan entre particulares. Entiéndase derecho civil. Ejemplo, un contrato. Un contrato de compraventa es una relación jurídica que se da de particular a particular. No interviene el Estado. ¿Ok? Si hablamos de la compraventa de un carro, de la compraventa de una casa, ¿saben? Ese tipo de compraventas es una relación entre particulares. Sí es jurídica, claro, porque media un contrato en donde se gestan derechos y obligaciones, pero el Estado no tiene por qué intervenir. Entonces, eso se entiende como derecho público, relación entre particular y particular, y derecho privado,
perdón. Derecho público, la relación que se da entre el Estado y el particular, y el derecho privado, la relación que se da entre particular y particular como un contrato de compra-venta. ¿Ok? Este, en caso de fallecimiento de un rey o del emperador, como sucede con Rómulo, porque obviamente, como él fue el primer gran monarca, pues al final del día, al paso de los años o por algunas circunstancias, eh, pierde la vida y entonces el Senado tiene que decidir qué se tiene que hacer, quién queda como regente. Si bien es cierto que hay comicios para que eso suceda, también es cierto de qué es lo que va a pasar mientras se llevan a cabo estos comicios y mientras se nombra al nuevo rey de Roma, al nuevo monarca. ¿Qué se hace? Bueno, el Senado prevé esta situación y lo que hace es que nombra a un interrex, o sea, a un rey interino, ¿ok? Y volvemos a lo mismo. En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que en caso de muerte, en caso de desaparición, en caso de ausencia por determinados días, se nombrará a un presidente interino. Ojo, figura que existía desde la monarquía romana y que además el Senado era el facultado para nombrar a ese interrex, mientras se designaba al siguiente sucesor. Entonces tendría que haber una figura de poder, una figura representativa, mientras se decidía quién iba a ser el nuevo regente. Qué interesante, ¿no les parece? Algo que también resulta de suma relevancia es el origen de la escritura en Roma. Y el origen de la escritura en Roma se da en el siglo VI antes de Cristo, en donde pues se motiva al desarrollo importante de la escritura para que ésta pueda ser codificada y pueda ser plasmada dentro de algunos documentos para que pudiera estar ya previamente establecida, ¿no? Y obviamente, como ya habíamos mencionado, todo este derecho consuetudinario se transforma en derecho escrito, ya en derecho consagrado, ya en derecho plasmado dentro de un documento. Ejemplo, las 12 tablas, ¿no? Que ya veremos más adelante. Dentro de la sociedad o de la organización social, ya vimos cómo estaban divididos esclavos, libertos, plebeyos, patricios, senado, administradores. Ya vimos todo esto. Pero ahora, de manera general, ¿cómo se constituía la sociedad? Y bueno, existían familias y se les llamaban gens de familias, ¿ok? Clientela, patricios y plebeyos. Y bueno, la población antigua de Roma era todo menos homogénea. ¿Por qué? Por toda esta distinción de clases sociales que había en la antigua Roma. Como ya lo habíamos mencionado, teníamos patricios, teníamos plebeyos, teníamos clientela, ¿no? Que eran la plebe, y teníamos esclavos. Y además había extranjeros. Aquí también surge esa figura de los extranjeros, de aquellas personas que no pertenecían a la sociedad romana, no solo como no ciudadanos, ni como ciudadanos, sino personas que venían de fuera, que venían de otras ciudades, que venían de otras naciones. Y ahí es donde surge como tal la figura de los extranjeros.
Em, ok, dentro de la organización de la sociedad, los patricios o estas familias de patricios constituían algo denominado gens, que ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, también con el paso del tiempo, las gens o las gentes plebeyas también surgen. O sea, dentro de la sociedad romana, como bien es cierto, y ya lo habíamos mencionado, existe esta clasificación, pero también tenemos sus familias, ¿no? Su origen, sus hermanos, sus papás, bueno, pues así como había familias de patricios, con el tiempo también se fueron agrupando las familias de plebeyos y se llamaban gentes, gentes de plebeyos. Este, no todos los romanos tenían acceso a los bienes, a los bienes inmuebles, a los derechos reales como tal. Justo en Roma también surge el concepto de derechos reales y entiéndase por derechos reales todos aquellos derechos de bienes inmuebles, básicamente. Obviamente ha tenido algunas modificaciones, pero básicamente estamos hablando de derechos de propiedad privada, de derechos de bienes inmuebles. Y obviamente, pues los que tenían mayor derecho eran las personas adineradas, eran los patricios. Otra figura sumamente importante dentro del derecho romano y dentro de la sociedad romana era algo denominado pater familias. El pater familias no era otra cosa más que la cabeza de familia, el hombre de la casa, por decirlo de alguna manera. Y que además el pater de familias era tan importante dentro de la sociedad romana que el paterfamilias tenía la facultad de decidir si un miembro de su familia vivía o moría. Tenía la facultad de expulsar a un miembro de la familia y éste adoptaba la condición de esclavo. Entonces, imagínense el poderío que tenía un paterfamilias dentro de la sociedad romana. Este, Entiéndase por paterfamilias, la persona que la persona que tenía de algún modo sometidas a todos los miembros de su familia a su potestad absoluta. Los sometidos podrían ser varones no emancipados y ojo, el término emancipado es otro término importante que ahorita lo vamos a mencionar. Decíamos, el pater familias necesariamente tenía que ser varón. Podría ser soltero o casado, eso era lo de menos. No importaba la edad que tenía. Esto quiere decir que un pater de familias no necesariamente necesitaba ser un señor de más de 30 años. Un pater familias podía ser un joven de 17 años, por ejemplo, pero como era el varón de la casa y era el único varón en caso de que el padre haya fallecido, pues el que quedaba a cargo de la familia y el que tomaba estas decisiones tan severas era el varón que seguía, sin importar si era soltero, si era casado o sin importar la edad que tenía. Imagínense la trascendencia o la importancia en esa sociedad romana del pater familias. Este, eh, las personas emancipadas eran aquellas personas que quedaban fuera de la familia. O sea, de repente alguien del núcleo familiar decidía ya no pertenecer a la familia. Y entonces
a esas personas que salían del seno familiar les llamaban emancipados. Ya se emanciparon. En la actualidad, ese término también es utilizado. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando un menor de edad llega a contraer nupcias, que además el código familiar lo prevé, que un menor de edad puede contraer matrimonio siempre y cuando tenga la autorización de sus padres. Al contraer matrimonio, sale de la familia nuclear. Quiere decir que se emancipa. Es un menor de edad emancipado, porque ya salió del núcleo familiar. Y bueno, hablábamos de la clientela, ¿no? O de la plebe. Y bueno, era una institución social que consistía en el hecho de que un hombre libre se acogiera a la protección de un ciudadano o de un grupo de familias, quienes además estaban obligadas a servir de manera militar a las gens y a ciertas prestaciones a favor de patrones, tales como alimentos, rescate de cautividad, etcétera. ¿No? La clientela, pues bueno, ya lo habíamos mencionado, eran hombres libres como tal, que no pertenecían a una familia, a un paterfamilias, y que para que pudieran vivir, obviamente se unían a otras familias, no como esclavos, ¿eh? Es otra condición, pero que por determinadas actividades que realizaban, pues recibían a cambio alimentos y protección. Los patricios, pues bueno, ya vimos que eran estas personas adineradas de familias preponderantes y dominantes dentro de la antigua Roma. Y y bueno, los plebeyos, estas personas de bajo nivel, algunos pertenecían a la milicia, participaban en la vida laboral de Roma y también formaban un engrane importante de la sociedad romana, pero bueno, al final del día no dejaban de ser segregados o diferentes a los patricios y a las familias preponderantes de Roma. Por su parte, el rey o el emperador o el mandamás de Roma, durante el periodo monárquico que duró aproximadamente 250 años, durante este periodo gobernaron básicamente 7 emperadores. Durante este periodo de la monarquía, 7 reyes. El rey era el sumo pontífice, o sea, el máximo sacerdote, toda vez que recordemos que uno de sus atributos era como tal los religiosos. Entonces, él pues era además de ser el rey, era el sumo pontífice. Era el jefe del ejército, como ya lo habíamos mencionado, y era el máximo magistrado que daba impartición de la justicia. En sus manos se encontraba como tal si decidía declarar la guerra a otros estados-nación, a otros países, ¿no? Así como invadirlos. Él decidía si se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo, así como también también estaban en sus manos el tema de los tratados de paz, así como tenían esa facultad de declarar la guerra a otros países. También es cierto que ellos decidían si se firmaban tratados de paz, perdón, para dar final a la guerra, así como todas las disposiciones relacionadas con los botines
y los tributos que se pagaban al Estado. ¿A qué voy con esto? Durante tiempos antiguos hubo muchas invasiones de unos países a otros, ¿saben? Y entonces durante estas invasiones había botines de guerra, que en muchos casos sí eran oro, sí era dinero, sí eran propiedades, territorio incluso, pero también personas. Entonces, pues los reyes también decidían sobre los botines de guerra, ¿no? Y sobre los tributos que se pagaban por algunas cuestiones o por algunas decisiones que tomaran, si el rey decidía que otra nación tenía que pagar, era pecuniario o con cosas, pagar un tributo, como pagar una retribución, a eso se le llama tributo, pagar una retribución, pues el rey era quien determinaba qué y cuánto se tenía que pagar de tributo. Este, bueno, como ya lo habíamos mencionado, él decidía el culto que debían profesar todos sus ciudadanos y además determinaba cuáles eran los días festivos o los días de celebración dentro de la antigua Roma. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, ¿qué pasa cuando muere un rey? Bueno, pues el Senado convoca a comicios para poner un inter rex y bueno, se tenía que elegir otro para que tomara el cargo ya como tal de rey supremo. ¿Ok? Después de todo este esplendor que va teniendo la monarquía, bueno, llega un momento en que se acaba. Y entonces viene la caída de la monarquía romana, ¿no? Por ahí se considera que la caída de la monarquía romana se da en el 510 antes de Cristo, pero no es una fecha que sea certera como tal, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de estudiosos del derecho romano manifiesta que aproximadamente la caída de la monarquía romana se dio precisamente en esos años, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí dejamos el día de hoy el tema de la monarquía romana, el tema del derecho romano, y vamos a dar paso a derechos humanos.